Buenas noches, mi nombre es Diana Gutiérrez del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del área Movimientos Políticos y Nuevos Actores Sociales. Para la realización del trabajo, el movimiento seleccionado fue el Pacto Histórico, por la gran connotación que tiene en este momento para el país. El Pacto Histórico surge en febrero del 2021, en un contexto agitado por varios flagelos, con una amplia alineación de partidos y movimientos de izquierda. Él surge en un contexto político, social, cultural, marcado por el conflicto armado colombiano, el fallido proceso de paz, la baja aceptación del gobierno, la violencia, la crisis ambiental, las grandes desigualdades sociales, la crisis en el sistema de salud y una amplia corrupción. Ante este panorama y tras la baja popularidad del actual presidente Iván Duque y la crisis económica, social y alimentaria provocada por la pandemia del COVID-19, surge el Pacto Histórico como una respuesta política a esta crisis. Liderado por Gustavo Petro, es integrante del distinto movimiento guerrillero M19, el cual logra encauzar a diferentes partidos políticos, movimientos políticos y sociales bajo una misma bandera. La coalición política del Pacto Histórico promete dar un cambio de 360 grados en el país, reduciendo ampliamente los índices de pobreza, la corrupción, la desigualdad social, mejorar el acceso a la educación, ampliar la cobertura en los programas del Estado, grandes reformas ambientales y rurales. Una apuesta muy grande si se tiene en cuenta que las fallas del Estado son de carácter estructural. La corrupción está en las diferentes esferas de la administración. Según un artículo del periódico El Tiempo, Colombia lleva 8 años estancada con un mal puntaje de corrupción. Según índices de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, en 2020 obtuvo el puesto 39 de 100. No obstante, tras la pandemia se evidenciaron muchas falencias del Estado colombiano. La falta de cobertura en salud, la incapacidad del gobierno por llegar a los más necesitados, las restricciones económicas y de circulación estrictas impuestas al pueblo colombiano, el abuso de poder, los numerosos escándalos en la contratación, los sobrecostos en los contratos y la brecha tan marcada en la educación entre los que tienen recursos y los que no tienen, entre la educación del campo y la educación de la ciudad, entre la educación pública y la educación privada. Si bien esos flagelos siempre han existido, durante la pandemia se hicieron más notorios, generándose un despertar social y la búsqueda del cambio, que se materializó el 21 de noviembre, cuando se inicia una ola de protestas sin precedentes en los últimos años, convocada por las centrales sindicales obreras, estudiantes universitarios y población civil. De acuerdo con la BBC, esa fecha se caracterizó por la protesta en contra de las reformas pensionales, laboral y educativa y a favor del acuerdo de paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El rechazo al poder representado en la cabeza del presidente Iván Duque y la militarización del país, el cierre de fronteras y la acusación de la injerencia del gobierno chavista. La baja popularidad de hasta entonces el caudillo del pueblo Álvaro Uribe Vélez por los escándalos de corrupción de sus colaboradores y los nexos con la parapolítica han abierto la puerta a la gran fuerza política y social que ha cobrado los partidos de izquierda en este momento. Tras varios años de gobernar la derecha sin cambios significativos, con una constitución de papel sin verdaderas aplicaciones. El Pacto Histórico surge como una coalición entre partidos y movimientos de izquierda y centro-izquierda el 11 de febrero del 2021, bajo la dirección del político Gustavo Petro, con miras a ganar la mayoría de las elecciones en el Congreso del 2022 y la presidencia. El Pacto Histórico es integrado por Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Poder Ciudadano, Todos Somos Colombia, Partido del Trabajo, MODE, Ciudadanías Libres, Congreso de los Pueblos, Movimiento por la Constituyente Popular, Movimiento por el Agua y la Vida, Movimiento de Integración Democrática, Unidad Democrática, Amplia y Partido Alianza Verde. Su discurso está cargado de un futuro común en la lucha por la diversidad.
el medio ambiente, la cultura, el bienestar social, la justicia social, la igualdad, la paz, la educación, basados en la unidad como principio de unión para lograr el cambio. La idea es proyectada como un cambio desde la estructura del gobierno que logra encauzar las diferentes fuerzas políticas y sociales que buscan lograr cambios significativos en diferentes contextos que defienden cada movimiento, partido político o agrupación civil. La propuesta está diseñada para lograr un crecimiento y el progreso del país desde una democracia que defiende lo social, con amplios pilares sociales que la hagan crecer fuerte, que luche en defensa de la mujer, respaldada por el Estado, con políticas ambientales que ayuden a preservar el medio ambiente, con amplio apoyo de la población indígena del país, los afrodescendientes y las minorías étnicas, transformando al Estado en un verdadero Estado social de derecho, como se contempla en la Constitución Política de 1991. Su símbolo es una paloma de la paz con un corazón en su pico. Su letra lleva los colores de la bandera del país junto al verde y el morado, indicando la diversidad de los movimientos que lo integran, junto al lema de Colombia puede, lo que traduce como el momento de actuar y con un eslogan del cambio en primera vuelta. El pacto histórico se defiende como un movimiento de izquierda que actúa mediante la agrupación para lograr sus objetivos. Para ello, usó para las elecciones del Congreso la estrategia de lista cerrada. De esa forma, logra hacerse con 19 curules en el Senado. Su mecanismo de acción es la unión. De esa forma, logró un número significativo de curules en el Congreso. El pacto histórico logra transmitir una misma idea a nivel nacional, en los que sus sufragantes votan por un partido. Es decir, el pacto histórico logra compararse con las fuerzas políticas tradicionales, como son el Partido Liberal y el Partido Conservador, en el que los ciudadanos votan por un color. En este caso, Colombia votó por la unión que proyecta el pacto histórico. La propuesta del pacto histórico promueve el cambio de constitución, la implementación de acuerdos de paz con la FARC, amplias modificaciones sociales y ajustes en la propiedad privada. La principal oposición que enfrenta es los partidos de derecha o los allegados al gobierno actual, convirtiéndose las elecciones pasadas en un campo de fuerzas en las que se movían las principales fuerzas políticas del país, en una campaña de desprestigio en la que los ataques de ambos bandos desdibujan el ejercicio democrático. En este tire y afloje de las críticas hacia el gobierno actual y los gobiernos anteriores han sido una fuerte bastión para que el pacto histórico recoja gran parte de su electorado. De acuerdo con Galaxy, los nuevos movimientos se mueven por cuestiones subjetivas, ligadas fundamentalmente a la organización de los movimientos, los fenómenos de identidad, recursos organizativos y exclusión. De esta forma, el pacto histórico logra identificarse con una amplia población que se siente marginada u excluida por el Estado. Esta marginalidad permite que los militantes de esta coalición se identifiquen con una misma causa común y se asocien para lograr tales fines. Para Valle, la acción colectiva en episodios de dominación pura es una actividad natural de los sujetos dominados en el escenario público. Bajo esta premisa, no es irónico pensar que la unión hace la fuerza. Tras años de lucha de los grupos políticos, movimientos sociales y políticos de izquierda, han encontrado la fuerza de la unión y por primera vez en los últimos años el gobierno de derecha se encuentra frente a un movimiento político y social de izquierda con gran aceptación a nivel nacional que podría resultar en un cambio para el país. Asimismo, Valle sostiene cómo las configuraciones desiguales de la sociedad han contribuido a la presencia de opresores y oprimidos a lo largo de la historia del ser humano, como una explicación al surgimiento de los movimientos como una respuesta lógica a buscar la igualdad dentro de los estados. Bajo este planteamiento, la desigualdad siempre ha existido y los movimientos buscan equilibrar la balanza y la igualdad. Esta desigualdad hace que los movimientos de izquierda encuentren su razón de ser en un mundo en el que el sistema económico está basado en la desigualdad, en la apropiación de los recursos naturales y el consumo desmesurado. Los movimientos y asociaciones luchan por reivindicar los derechos de las personas, de las minorías y de la naturaleza por el derecho a existir, a mejorar la calidad de vida y un ambiente sano.
Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su colaboración.